Bueno, este es el foro de la clasificación universal, clínica universal del infarto con elevación del ST, que también es conocido por sus siglas en inglés como el STEMI. Pásale, por favor. Bien, para comenzar vamos a iniciar describiendo el cuadro clínico inicial. Bueno, primero empezamos con que hasta el 50% de estos casos del infarto agudo con elevación del segmento ST va a existir un factor desencadenante. Este factor puede ser ejercicio vigoroso. El ejercicio vigoroso, hay que destacar que, esto, que esta sensación no va a desaparecer con el reposo, a diferencia de la angina de pecho. Va a existir también un factor desencadenante como el estrés, una patología médica, una cirugía médica. Bien, el cuadro puede caracterizarse por ser un dolor profundo. Este dolor es profundo y visceral. También se acompaña de una sensación de pesadez, es constrictivo, opresivo. Muchas veces también el paciente puede presentar un dolor quemante o punzante, pero eso no es tan común. El dolor se va a presentar en la zona central del tórax, del epigastrio e incluso puede presentarse irradiado con mucha más frecuencia en las extremidades superiores en los brazos, pero también se puede presentar irradiaciones en la parte de la nuca y en el cuello. Otros síntomas que se pueden presentar como cuadro clínico son los vómitos, náuseas, la diaforesis, que es el exceso de sudoración, y también cabe destacar que estos síntomas pueden confundirse y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la pericarditis aguda, la embolia pulmonar, la disección aórtica aguda, la costocondritis y los trastornos gástricos, que si bien son diferentes patologías, pero sus síntomas y su cuadro clínico se pueden confundir, entonces hay que hacer una buena revisión de la historia clínica y un buen examen físico para diferenciarlos. Entre también puntos importantes, los pacientes con elevación del segmento ST, con infarto agudo con elevación del segmento ST, no siempre van a presentar dolor. Eh, Otra característica que tiene es que tampoco se irradia hacia el músculo trapecio, por lo tanto lo podemos diferenciar de una pericarditis y el dolor aumenta conforme avanza la edad. Pásale, por favor. Muy bien, dentro de la manifestación clínica vamos a empezar con la exploración física. En la exploración física vamos a encontrar un paciente que presenta ansiedad, que presenta inquietud, tiene cambios de posturas continuas y no se encuentra en una posición cómoda. Tiene también en sus facies va a presentar palidez, diaforesis, que ya les expliqué que es la sudoración excesiva, la presión arterial en pacientes con infarto transmural, la presión sistólica disminuye entre 10 y 15 milímetros de mercurio. También podemos tener un dolor retroesternal que aumenta a mayor de 30 minutos, más diaforesis. Esos dos factores nos pueden orientar hacia un STEMI. También cabe destacar que en estos pacientes es difícil palpar el choque de punta apical. Otro de los signos patológicos que puede presentarse también en el examen físico son signos de disfunción ventricular, tanto izquierda como derecha. Entonces, estos signos de disfunción ventricular se van a presentar como una aparición del tercer y cuarto ruidos cardíacos. Entonces, como vemos en la parte inferior, donde dice R1 y R2 son los ruidos cardíacos normales. Entonces, entre el final del R2 y el inicio del R1 van a aparecer los ruidos cardíacos R3 y R4 que van a corresponder al desdoblamiento patológico del segundo ruido cardíaco. No sé si le puedes dar play. Ahí hay una bocinita en la parte inferior. Ahí se escuchan los ruidos cardíacos. Ahí, exacto. Terceros ruidos cardíacos. Un tercer ruido cardíaco ocurre normalmente en muchos niños y adultos jóvenes, pero no se ausculta en personas normales mayores de 30 años. El tercer ruido cardíaco se presenta entre 0.12 y 0.18 segundos después del segundo ruido al final de la fase de llenado ventricular rápido. Es de tono bajo y debe buscarse con la campana aplicada suavemente sobre la pared torácica.
Escuche un tercer ruido normal en un niño con un receptor de campana aplicado suavemente. Figura 46. Si el ruido es anormal, puede denominársele tercer ruido cardíaco anormal, pero recibe muchos nombres, entre ellos ruido de golpe ventricular o simplemente galope ventricular. Un tercer ruido cardíaco anormal puede ser producido por lesiones del lado izquierdo o derecho del corazón o de ambos lados al mismo tiempo. Los terceros ruidos cardíacos del lado izquierdo habitualmente se auscultan mejor a nivel de la punta y ocurren en la insuficiencia ventricular izquierda y en la insuficiencia mitral. Los terceros ruidos cardíacos del lado derecho se oyen mejor a lo largo del borde izquierdo del esternón. Habitualmente aumentan con la inspiración y a veces se les oye en corazones normales, pero se les ausculta más frecuentemente en la insuficiencia del ventrículo derecho. Escuche otra vez un tercer ruido cardíaco. Bueno, y eso sería todo con respecto a los ruidos cardíacos y a la patología y manifestaciones clínicas. Pásale, por favor. Y yo les voy a hablar acerca de los resultados del laboratorio. Primero, tenemos que tener en cuenta que el STEMI evoluciona a través de una serie de etapas cronológicamente. Entonces, primero vamos a tener una etapa aguda que generalmente dura de algunas horas a 7 días. La segunda etapa es una cicatrización en evolución que dura de 7 a 28 días, con una tercera etapa que es la cicatrización completa que dura 29 días. Bien, dentro de los resultados del laboratorio que vale la pena recalcar van a estar los biomarcadores en el suero. Entonces aquí vamos a tener, como se ve en imagen, cuando se forma un área de miocardio necrosado, se produce una lesión en la membrana citoplasmática del miocardio que aumenta la permeabilidad de toda esa membrana plasmática, con lo cual se resulta la salida de proteínas. En este caso se dirigen hacia el sistema linfático, que es el encargado de limpiar el intersticio de la zona infartada. Y después se produce el paso de estas proteínas hacia la circulación venosa. Esto, dentro de los biomarcadores cardíacos en el suero que vale la pena recalcar, van a estar las troponina T cardioespecífica, tanto la T como la I. Estas son proteínas reguladoras del complejo actina-tropiomiosina, que van a participar en la contracción de las fibras miocárdicas. Estas se diferencian por tener una diferente secuencia de aminoácidos dentro del músculo estriado, por lo que van a ser muy específicas y sensibles en un 90% cuando hay un infarto agudo de miocardio. También otra de las proteínas que debemos tener en cuenta es la creatinina sinasa, que es una enzima que generalmente existen 3 isoformas diferentes que se encuentran en el cerebro, en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Pero el que nos va más a interesar va a ser el homodímero, que se lo conoce como MM, que se halla principalmente en el músculo cardíaco y esquelético. También vamos a tener otra proteína importante que va a ser la CQMB, que esta es una isoforma de la creatinina sinasa. Este principalmente igual se encuentra más localizado en el músculo cardíaco, por lo que suele ser más sensible para áreas de miocardio necrosado, pero no es específica porque generalmente también se lo suele encontrar en la sangre cuando se producen algún tipo de lesión miocárdica.
Entonces nosotros vamos a usar estos biomarcadores cardíacos en suero para estimar, nos ayuda a estimar el tamaño de la necrosis según la cantidad de proteínas que nosotros encontremos en la sangre. También nos ayuda a identificar la magnitud del infarto con los picos de las proteínas que se encuentren en la sangre, y también podemos nos ayuda a ir viendo la evolución del paciente a lo largo de si ya se inició un tratamiento, para ver si este está siendo eficaz o no. Dale otro, por favor. Ya bien, aquí ya tenemos una imagen importante, porque aquí nos señala las horas exactas que nosotros debemos de tener en cuenta que se liberan las proteínas, en este caso las troponinas cardioselectivas, tanto la T como la I, se van a detectar ya en la sangre a las 3 horas del área necrosada, y su pico máximo, como pueden ver en la imagen, que es la línea roja, suele ser a las 24 horas, y suelen permanecer elevadas de 4 a 7 días y consecuentemente desaparecen. También la creatinicinasa y su isoforma MB se suelen elevar de 4 a 8 horas una vez ya iniciado el dolor, pero estas se normalizan ya después de 72 horas, como se puede ver en la imagen. En unas nuevas biomarcadores cardíacos que también se están encontrando en el suero y nos ayudan a este diagnóstico del infarto, va a ser la albúmina modificada por isquemia, que generalmente esta es una proteína que se encuentra en mayor concentración plasmática. Pero cuando hay un proceso de isquemia en los capilares hipoxémicos, se produce un cambio estructural en esta proteína, con lo cual se reduce su capacidad de unión de iones. Con esto, consecuentemente, también la albúmina pasa a actuar como un antioxidante para reducir el daño que se está provocando en esta área necrosal. Y la importancia de este nuevo marcador que se ha encontrado es que si nosotros le sumamos a un electrocardiograma con una troponina en sangre, se puede elevar el valor pronóstico a un 95%, pero deben de analizarse las tres juntas. Y otro nuevo marcador que también se está encontrando útil es la proteína fijadora de ácidos grasos, que esta generalmente se sintetiza en el corazón. Se encuentra también una baja concentración en el plasma y su origen es muscular. Esta es una proteína de localización citosólica, por lo que generalmente se encuentra cuando se produce una lesión. Esta se libera más rápido que las troponinas cardíacas. Por eso es que se lo está utilizando como un marcador de necrosis, pero de utilidad diagnóstica precoz, porque ya se suele presentar en 12 horas tras la aparición de algún síntoma. Y también se suele elevar más que otros marcadores cardíacos como la troponina. Dale otro, por favor. Para continuar con el foro, también vamos a ver las complicaciones que trae el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. En una de ellas tenemos la disfunción ventricular, en donde después del infarto del miocardio con elevación del segmento ST, el ventrículo izquierdo va a sufrir diferentes cambios, esto tanto en su forma, en su tamaño y en su espesor, en los segmentos infartados y en aquellos segmentos no infartados también. A este proceso de cambio se le va a conocer como el remodelado ventricular, y generalmente este proceso va a aparecer antes de que surja una insuficiencia cardíaca congestiva, meses o años antes, después del infarto, perdón. También poco después del STEMI se va a comenzar a dilatar el ventrículo izquierdo como resultado de la expansión del miocardio, con deslizamiento anormal de los haces musculares, y esto va a ocasionar un adelgazamiento y una elongación de la zona del infarto, que posteriormente también va a afectar a las porciones no infartadas. Tenemos que el crecimiento de toda la cavidad va a tener una íntima relación con el tamaño y la localización del infarto. La dilatación progresiva y sus consecuencias clínicas, es necesario mencionar que disminuyen gracias a la administración de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros vasodilatadores como los nitratos. Pásale, por favor.
Dentro de la valoración hemodinámica tenemos que la falla de la bomba es la principal causa de muerte hospitalaria por STEMI. La magnitud de la necrosis isquémica se va a relacionar exactamente con el grado de fracaso de la bomba y también con la mortalidad, ya sea en fase temprana y también en fase tardía. Los signos clínicos más comunes vamos a tener los estertores pulmonares y el tercer y cuarto ruidos que ya los habíamos visto antes. Y en las radiografías de tórax también se puede observar congestión pulmonar. Dentro de los signos hemodinámicos característicos vamos a tener un incremento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo y también de la presión de la arteria pulmonar. Se ha propuesto una clasificación por Killip en 1967 que va a clasificar a este tipo de pacientes en 4 grupos. En la clase 1 tenemos aquellos pacientes sin signos de congestión pulmonar o venosa. En la clase 2 tenemos la insuficiencia cardíaca moderada con estertores en las bases pulmonares, tercer ruido, taquimnia y signos de insuficiencia cardíaca derecha, como es la congestión venosa y la hepática. En la clase 3 tenemos insuficiencia cardíaca grave y edema pulmonar, y en la clase 4 el shock con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y signos de vasoconstricción, cianosis periféricas con función mental y oliguria. Pásale, por favor. Cuando se planteó esta clasificación, el índice previsible de mortalidad hospitalaria en estos individuos pasó a ser que en la clase 1 tenían índices de mortalidad de 0 a 5%, en la clase 2 de 10 a 20%, en la clase 3 de 35 a 45% y por último en la clase 4 de un 85 a 95% como índice de mortalidad. Pero es importante mencionar que ya los adelantos terapéuticos ha disminuido esta tasa de mortalidad de un 33 a un 50%. Pásale, por favor. También tenemos signos hemodinámicos de la función anormal del ventrículo izquierdo cuando la contractibilidad de este va a disminuir en un 20 o un 25%. El infarto con un porcentaje mayor o igual a un 40% del ventrículo izquierdo generalmente va a causar un estado de shock cardiogénico. Pásale, por favor. En cuanto a la hipovolemia, este va a ser un trastorno que es muy fácil de corregir y que se puede atribuir a la hipotensión y al colapso vascular que aparecen con el STEMI en algunos enfermos. Puede resultar del uso de los diuréticos, de un menor consumo de líquidos en las primeras etapas de la enfermedad o también de vómitos que surgieron con el dolor o la administración de otros fármacos. Y como consecuencia tenemos que se debe identificar y corregir la hipovolemia en personas con STEMI antes de comenzar con diferentes tratamientos. También mencionamos que la presión venosa central va a reflejar la presión del llenado del ventrículo derecho y no la del ventrículo izquierdo. Esto va a contribuir a una guía inadecuada para ajustar el volumen sanguíneo, por lo que la función del ventrículo izquierdo siempre va a estar mucho más alterada que la función del ventrículo derecho en las personas con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. La presión de llenado óptima del ventrículo derecho, o también conocida como la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, va a variar mucho de un paciente a otro, pero es importante mantenerla a un nivel ideal, que por lo común es cerca de 20 milímetros de mercurio, con la administración cautelosa de soluciones durante la vigilancia cuidadosa y también la oxigenación y del gasto cardíaco. Al final de esto, siempre el gasto cardíaco alcanza una fase estable y cualquier incremento en la presión de llenado del ventrículo izquierdo va a agravar los síntomas congestivos y va a disminuir la oxigenación sistémica sin aumentar la presión arterial. Eso sería todo. Ok, pueden continuar con el siguiente foro.
Listo, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a... En esta ocasión vamos a tratar acerca del foro de las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Entonces, empezando, vamos a ver las características o los factores que nos van a predisponer a tener a un paciente a tener una mayor posibilidad de las complicaciones. Y dentro de estos tenemos en aquellos pacientes en donde no se desarrolla una circulación colateral. Como sabemos, pues la circulación colateral es como un medio de compensación, entonces esto va a hacer más lento que se desarrollen las complicaciones. Sin embargo, si no se desarrolla, pues va a ser un factor para mayor predisposición de complicaciones. Así como también tenemos dentro de estas la ausencia de una hipertrofia del ventrículo, la edad avanzada, el sexo femenino, si se trata de un primer infarto sin antecedentes de Angor o infarto previo, en aquellos infartos agudos de miocardio que pueden evolucionar con hipertensión arterial y en aquellos en donde también, además del ventrículo izquierdo, también se asocia un compromiso del ventrículo derecho. Pásale, por favor. Entonces, anteriormente ya nos habían hablado acerca de las complicaciones mecánicas que se podían desarrollar después de un infarto agudo de miocardio. Pero nos faltó mencionar acerca del aneurisma. Entonces, dentro de las mecánicas también encontramos esta, que es la aneurisma, que se trata de una rotura incompleta del corazón. Es decir, se da producto de un infarto extenso en donde va a haber pérdida de la pared del ventrículo, como se ve en la imagen A, en donde va a haber pérdida importante de la pared del ventrículo. Sin embargo, va a prevalecer la pared del ventrículo en una capa muy fina. Entonces, esta capa ya adelgazada de miocardio se va a dilatar y va a formar un saco. Entonces, ahí se va a producir la aneurisma verdadera. Cuando pasa un tiempo, esta se puede convertir en un pseudoaneurisma. Entonces, ¿cuándo se desarrolla un pseudoaneurisma? Cuando ya no se conserva la capa de miocardio. Entonces, aquí solamente la pared va a estar tapizada por trombo y por el pericardio, pero ya no va a haber la pared de miocardio. Pásale, por favor. Aquí tenemos un gráfico que nos ayuda a diferenciar mejor lo que es un aneurisma verdadero y un pseudoaneurisma. En un aneurisma verdadero tenemos que la base es más ancha y también, como se dijo, las paredes están compuestas de miocardio, es decir, tenemos pericardio, miocardio y un trombo que tapiza. Es decir, a pesar de que la capa de miocardio es delgada, pues esto nos va a llevar a tener una pared más estable, por lo cual hay un bajo riesgo de rotura espontánea. Mientras que un pseudoaneurisma, la base es más estrecha y las paredes solamente están tapizadas por trombo y pericardio. Entonces esto va a ser más susceptible a que se rompa espontáneamente. Pásale, por favor. El diagnóstico se lo va a hacer mediante un ecocardiograma, en otras ocasiones ecocardiograma Doppler, pero aquí tenemos unos ejemplos de ecocardiograma. Entonces, en la primera imagen podemos ver un ecocardiograma en donde se muestra un aneurisma en el ventrículo izquierdo, como podemos ver. Entonces, ¿cómo se lo diferencia? Vemos que el ventrículo izquierdo se continúa con una cavidad, pero es una dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, la pared se encuentra conservada aún. Mientras que la diferenciamos de un pseudoaneurisma porque vemos en la flechita roja, por ejemplo, ahí tenemos el ventrículo izquierdo y vemos cómo están los restos de la pared del ventrículo y allí debería estar la pared del ventrículo posterior. Sin embargo, en vez de estar la pared del ventrículo posterior, se encuentra un orificio que nos comunica con otra cavidad que está tapizada por trombos. Entonces vemos claramente cómo están los restos ahí de la pared y se continúa con una cavidad, mientras que en la otra es una continuación de la cavidad y no hay esa diferencia de la pared del ventrículo como los restos del pared del ventrículo. ¿Cuáles van a ser el tratamiento? El tratamiento se lo hace mediante en un aneurisma por parches endomiocárdicos, pero más de elecciones netamente quirúrgico. Pásale, por favor. Bueno, respecto al infarto agudo del miocardio y sus complicaciones, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas que existen actualmente? Primeramente, es importante conocer que conceptualmente esta revascularización quirúrgica en las primeras horas tras el síndrome coronario agudo que tiene una elevación en ST, tal vez podría revertir
la isquemia de una forma eficaz, y así se podría delimitar la extensión de la necrosis, pero sin embargo, esto superpondría añadir una agresión quirúrgica en el seno de una situación crítica. Bueno, en la actualidad, el tratamiento de elección es la angioplastía primaria, ya que este se indica en pacientes que tienen un infarto con supradesnivel del segmento ST, el cual va a estar asociado a un dolor torácico persistente, el cual puede ser de carácter anginoso, siendo así especialmente en centros de alto volumen de actividad programada. Después de este es la fibrinólisis, que en cambio va a ser la alternativa a la angioplastía primaria y permite así instaurar un tratamiento en pacientes que se encuentran lejos de sus hospitales de referencia. Pero sin embargo, este procedimiento va a conllevar contraindicaciones, ya que tiene una eficacia limitada en la reperfusión, además que va a presentar un elevado riesgo hemorrágico y de retrombosis. En el momento actual, a los pacientes a los que se les practica una cirugía coronaria urgente constituyen sí un subgrupo muy seleccionado que tiene cierto fracaso en la trombólisis o la angioplastía, por lo que en sí esta cirugía de revascularización solamente se va a indicar en casos donde hay una anatomía desfavorable para angioplastía primaria o tal vez un fallo de esta misma. También cuando existe un área miocárdica en riesgo, la cual es muy extensa, y esta siempre que puede realizarse en las 3 o 4 primeras horas iniciales. Pero también existe otra perspectiva con la que podría realizarse una cirugía coronaria en fase aguda o subaguda, la cual es la prevención de un reinfarto precoz, cuando existen en sí otras lesiones coronarias. Pásale, porfa. Bueno, como ya sabemos, las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio van a corresponder a determinadas entidades nosológicas bien definidas, que van a ser las siguientes: la comunicación interventricular postinfarto, una rotura cardíaca, una insuficiencia mitral isquémica aguda, el shock cardiogénico y un aneurisma ventricular izquierdo. Bueno, la incidencia de estas complicaciones sí ha disminuido en los últimos años, y esto se debe a que hay esta nueva estandarización de la revascularización precoz mediante los métodos que había mencionado anteriormente, como los fibrinolíticos o la angioplastía primaria, aunque no de forma tan significativa como esperaríamos. Además, creo que es muy importante reconocer que el shock cardiogénico es en sí la causa más frecuente de muerte tras un infarto agudo de miocardio cuando existe una elevación de ST. Y a pesar de que la incidencia ha disminuido con el desarrollo de estas unidades coronarias y estas estrategias que ya les había mencionado, una vez que se instaura su mortalidad, esta puede alcanzar el 90 al 100%. Pásale, porfa. Bueno, como les había mencionado, la mayor causa de mortalidad después de un infarto agudo de miocardio es el shock cardiogénico. Bueno, en sí este shock cardiogénico va a ser un estado de hipoperfusión tisular severo en el cual el corazón no va a tener la capacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado para que así pueda suplir las demandas metabólicas de los tejidos. Y este se caracteriza clínicamente por manifestaciones en una disminución del flujo sanguíneo, el cerebro, riñones y piel. Bueno, el diagnóstico del shock cardiogénico, entre los signos clínicos vamos a tener la hipotensión, oliguria, alteraciones del sensorio, la hiperperfusión periférica. También los criterios hemodinámicos que existen en el shock cardiogénico, vamos a ver que hay una presión arterial sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 30 milímetros de mercurio respecto de la basal y un índice cardíaco, el cual va a ser menor a 2.0 o 2.2 litros minutos sobre metro cuadrado, y con un soporte de la presión de fin de diástole mayor a 18 milímetros de mercurio. Y también es importante reconocer que los pacientes cuyas características ponen en riesgo para que estos puedan padecer en sí este shock cardiogénico son los que tienen una edad mayor de 65 años, los que presentan diabetes mellitus, los pacientes que han tenido una historia de infarto de miocardio, aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección en admisión menor de 35%, los que han tenido tal vez un infarto de localización anterior y los que presentan una historia de angor o de insuficiencia cardíaca. Pásale, por favor. Bueno, el shock cardiogénico en sí va a tener 5 estadios. El primero es cuando el paciente se encuentra en riesgo. Es decir, que este paciente no presenta signos ni síntomas de shock cardiogénico, pero está en riesgo de desarrollarlo. Entre estas podríamos incluir los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, infarto previo, insuficiencia cardíaca aguda o una crónica descompensada. El siguiente es cuando tiene un pre-shock o está empezando, que son los pacientes cuyos tienen una evidencia de una hipotensión relativa o tal vez de una taquicardia sin hipoperfusión. Y ahí continúa el shock cardiogénico clásico. Este corresponde a los pacientes que van a presentar una hipoperfusión que va a requerir una intervención.
y a pesar de que existe una resucitación hídrica para restaurar la perfusión. Bueno, estos pacientes típicamente van a presentar una hipoperfusión relativa. Continuando con los pacientes que tienen un deterioro o fatalidad. Estos ya son pacientes similares a los anteriores, pero estos están empeorando, ya que no responden a las intervenciones iniciales. Y finalmente tenemos a los pacientes con un shock cardiogénico extremo, los cuales ya tienen un colapso circulatorio y frecuentemente están en paro cardíaco refractario, con una reanimación cardiopulmonar, y los cuales también están siendo apoyados con múltiples intervenciones que van a incluir el RCP mediante ECMO. Pásale, por favor. Bueno, en sí las bases del tratamiento del shock cardiogénico van a continuar siendo la revascularización precoz y completa que había mencionado, un manejo hemodinámico, una corrección de las complicaciones mecánicas presentes y también mantener un adecuado gasto cardíaco mediante el uso del BCIEA, que sigue siendo ampliamente utilizado. Pero sin embargo también podría utilizarse el oxigenador de membrana extracorpóreo, el cual podría ser en sí una alternativa temporal en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca aguda. También existen otros dispositivos de asistencia ventricular, los cuales pueden implantarse por vía transfemoral o de forma mínimamente invasiva, como los vemos aquí, el Tandem HEAR, que es con una canulación femoral, y el Impella, que es un flujo axial transaórtico. Pero sin embargo, antes de plantear algún otro tratamiento más allá del ECMO o del BCA, debe valorarse el costo de efectividad de la medida y también realizar una valoración neurológica y de los órganos diana que podrían estar intervenidos, además de que se ofrezca alguna garantía de éxito en caso de una recuperación hemodinámica. Pásale, por favor. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el tratamiento que mencionó mi compañera, que es el balón intraórtico de contrapulsación como un método de asistencia ventricular. Este balón intraórtico va a ser un dispositivo de asistencia de corta duración y en la actualidad es el más utilizado debido al fácil manejo y su funcionamiento. En sí, el mecanismo de este método es va a ejercer su efecto al desplazar los volúmenes y mediante esto lo que va a ocasionar es un descenso de la poscarga del ventrículo izquierdo, con la resultante disminución del trabajo cardíaco y del consumo de oxígeno del miocardio. Y por tanto, lo que se va a lograr es un aumento de la presión diastólica, lo que va a mejorar la perfusión coronaria a nivel proximal y la perfusión periférica a nivel distal. Pásale, por favor. Ya, entonces este balón intraórtico de contrapulsación consiste en una membrana de poliuretano en el extremo distal de un catéter de doble luz y una consola que tiene como una bomba que es la encargada de la inserción del gas en el balón. Antes de la inserción hay que tener en cuenta que se elija el tamaño correcto de este aparato y que sea adecuado para el paciente. Y ya una vez inflado, el tamaño del balón no debe exceder del 80 al 90% de diámetro de la aorta descendente. Luego de esto, lo que se va a hacer es colocar el catéter, el que se puede insertar por vía percutánea en la arteria femoral, aunque también se ha descrito que puede realizarse una inserción percutánea a través de la arteria braquial. En caso de que haya alguna arteriopatía periférica grave, esto puede colocarse tras una disección quirúrgica y aquí se va a utilizar las arterias subclavia o la axilar o se lo puede poner directamente en la aorta ascendente o descendente. Y ya una vez introducido, lo que se hace es, se debe colocar en la aorta descendente, como vemos en la imagen, con la punta de 2 a 3 centímetros por debajo de la arteria subclavia izquierda, a nivel de la carina. Entonces, ahí en la imagen, la primera imagen muestra la colocación correcta del balón intraórtico de contrapulsación en la aorta descendente. En la primera muestra este dispositivo desinflado durante la sístole y la válvula aórtica va a estar abierta. Mientras que en la segunda imagen muestra ya el dispositivo inflado y esto va a ser durante la diástole. Y en cambio aquí la válvula aórtica va a estar cerrada. Pásale, por favor. Ya. Respecto al mecanismo de acción, este balón intraórtico es, como ya mencioné, es un método efectivo para el tratamiento de la disfunción del miocardio.
En sí, este está diseñado para inflarse durante la diástole y desinflarse durante la sístole, aumentando así la perfusión coronaria durante la diástole y disminuyendo la poscarga durante la sístole. Durante este proceso lo que se hace es movilizar un volumen de sangre de alrededor de 30 a 50 ml y con esto lo que se va a lograr es aumentar el gasto cardíaco hasta 1 litro por minuto, mejorando así también el flujo renal. El punto de comienzo de inflado y de desinflado del balón se va a controlar mediante la consola que tiene este aparato. Igual manera, esta consola lo que va a hacer también es proporcionar el gas necesario para que el balón pueda inflarse y funcione correctamente. Por lo general es helio o dióxido de carbono. Y ya el momento en que este balón se infla, por decirlo así, debe coincidir con el final de la diástole, que es el momento en el que la válvula aórtica se cierra, como ya les mencioné, y el momento ya del desinflado debe coincidir con el comienzo de la sístole, justo antes de la apertura de la válvula aórtica. De igual manera, la morfología correcta en la imagen nos muestra la morfología correcta de las ondas de presión arterial luego de haber colocado este balón y nos indicaría que funciona correctamente. Por ejemplo, donde está la letra A, ahí significa el ciclo cardíaco completo. Todo eso abarca. Entonces, la letra B debemos observar, eso significa la presión aórtica final no asistida. Donde está la letra C es la presión sistólica no asistida. En la letra D corresponde a la presión diastólica aumentada. La letra E es la presión aórtica final asistida. Y ya en la letra F podemos ver la disminución de la presión sistólica. O sea, eso es lo que deberíamos ver cuando luego de colocar el dispositivo se logra un inflado y un desinflado correcto. Pásale, por favor. Ya, las indicaciones de este balón intraórtico de contrapulsación. Puede utilizárselo en la cirugía cardíaca durante el periodo perioperatorio. Se lo recomienda esto en pacientes que tengan un alto riesgo quirúrgico, ya que al utilizarlo esto puede ayudar a disminuir la mortalidad en estos pacientes. En sí, este empleo preoperatorio sería preventivo, ya que este dispositivo se recomienda igual en casos donde el paciente presente una lesión grave del tronco de la coronaria izquierda o una disfunción ventricular grave, en caso de que sea una reintervención de pacientes coronarios o en caso de una angina inestable. De igual manera, al usarlo en una angina inestable, la utilización de este dispositivo se va a basar en el incremento de la perfusión coronaria, brindando una mayor oferta de oxígeno y en la reducción del trabajo cardíaco. También está indicado en el infarto de miocardio, ya que permite aumentar la perfusión coronaria y el volumen sin aumentar el trabajo cardíaco. Sin embargo, aquí, luego de este procedimiento, siempre debe ir seguido de una revascularización para mejorar la supervivencia. También se lo usa en un tratamiento tromboembólico. Aquí, el uso asociado del balón y del tratamiento fibrinolítico ha mostrado efectos beneficiosos, como por ejemplo el aumento de la permeabilidad, sin un aumento de las complicaciones que pueden darse, como hemorragia. Esto también se basa en el aumento diastólico del flujo coronario, la reducción de la formación de trombos y tiene otros efectos beneficiosos sobre el endotelio arterial. Por esta razón está indicado, por ejemplo, en el shock cardiogénico durante el infarto agudo como una medida de estabilización y puede darse con o sin revascularización. También está indicado en el sostén durante procedimientos de revascularización percutánea, por ejemplo, en el caso de una angioplastía primaria en pacientes con un infarto agudo de miocardio, el cual se haya complicado ya sea con un edema agudo de pulmón o con un shock cardiogénico. De igual manera está indicado en la angioplastía única, en la angioplastía de una única arteria funcional o también en la angioplastía de múltiples vasos. Y por último también está indicado en el puente al trasplante, como en el caso de que haya un edema agudo de pulmón o un shock cardiogénico refractario con una causa que puede ser reversible, o en un paciente que sea candidato a un trasplante cardíaco. Pásale, por favor.
Ya, sin embargo, este método presenta algunas contraindicaciones. Por ejemplo, este balón intraórtico va a estar contraindicado ante la presencia de una insuficiencia aórtica, ya que va a empeorar la regurgitación. Por otra parte, también no debe ser colocado en pacientes en los que se tenga sospecha o ya una certeza de una disección aórtica, ya que al colocarlo puede causar un aumento o de la disección o incluso causar una rotura aórtica. De igual manera, la existencia de aneurismas abdominales que sean de gran tamaño puede facilitar que se dé una ruptura de la aorta a este nivel. De igual manera, está contraindicado en casos de que, bueno, aquí también debe evitarse la inserción percutánea en pacientes que tengan enfermedad vascular periférica grave, ya que puede causar trombosis intravascular o una embolia con una isquemia de la extremidad. Y por último, si bien no es una contraindicación muy importante, digamos, la colocación de este aparato debe ser cuidadosamente valorada en pacientes que tengan septicemia o alteraciones graves de la coagulación. Y las complicaciones de igual manera que pueden presentarse aquí, la más frecuente por lo general es la incapacidad de insertar el balón y las menos comunes, pero que sí suceden, son la disección de la aorta, la laceración aortoilíaca o perforación, la infección del catéter o de partes blandas y complicaciones ateroembólicas. Ya, y eso es todo, gracias. Bueno, en cuanto al infarto con elevación del ST, vamos a hacer algunas puntualizaciones importantes. No ha cambiado la manera de tratamiento aún en el infarto con elevación del ST, a pesar que en la nueva clasificación mundial universal del infarto ya prácticamente es infarto tipo 1, sea infarto con elevación del ST o sea infarto sin elevación del ST. Lo importante es la fisiopatología. Ahí hay una rotura de una placa y si la placa obstruye totalmente el vaso, provoca un infarto con elevación del ST. En este caso, el paciente tiene que reconocer el dolor y por eso se hacen muchos estudios para que el paciente pueda acudir de inmediato al hospital. Hay muchos países que han hecho campañas para que se reconozca el dolor de angina de pecho y el paciente acuda de inmediato o llame de inmediato a una unidad de terapia intensiva o una ambulancia que le pueda trasladar a algún hospital. Cuando el paciente reconoce el dolor y se evidencia un infarto con elevación del ST, incluso en ambulancia, puede hacerse el tratamiento fibrinolítico. Así es en otros países. De todas maneras, cuando el paciente llega al hospital, dentro de los 10 primeros minutos tiene que hacerse el diagnóstico. Llega el paciente con angina de pecho, en los 10 minutos tiene que hacerse el electrocardiograma y si se evidencia elevación del segmento ST, ni siquiera esperamos la realización de los marcadores séricos, la troponina, sino que inmediatamente iniciamos el tratamiento. Paciente con 2 de 3 características es suficiente para el diagnóstico de infarto. ¿Cuáles son las 3 características principales de la angina? El dolor de pecho. Puede ser típico, incluso puede ser un dolor de pecho que nosotros le denominamos equivalente anginoso. La alteración del electrocardiograma con elevación del segmento ST y los marcadores séricos.
es suficiente 2 de estos criterios para considerar ya el infarto. Porque los marcadores séricos en muchos centros se demoran horas en darnos el resultado. Entonces no podemos esperar así. Hay centros en que sí nos dan el resultado de forma inmediata, 15, 20 minutos. De todas maneras, con el diagnóstico de infarto con elevación del ST, nosotros tenemos 2 caminos. Se conocen como puerta aguja o puerta balón. Si el paciente ingresa a la unidad de emergencia, se le diagnostica y se escoge el tratamiento. Cuando se escoge puerta aguja, ¿qué es puerta aguja? Puerta aguja es realizar tratamiento fibrinolítico. Se escoge este tratamiento cuando no se puede realizar tratamiento intervencionista, cuando esa unidad o ese centro de salud, ese hospital, no tienen hemodinámica las 24 horas, no tienen angiografía las 24 horas. Entonces se realiza tratamiento fibrinolítico. Se dice que el tratamiento fibrinolítico se puede esperar hasta 1 hora desde que ingresa el paciente. Es decir, 10 minutos para el diagnóstico y 1 hora para el tratamiento fibrinolítico. Los fibrinolíticos que nosotros tenemos en el país son el RTPA y la streptokinasa. Cualquier fibrinolítico es bueno. Cada uno tiene sus efectos secundarios. Obviamente, el RTPA es el mejor. Hay una medicación coadyuvante para cuando se hace el tratamiento fibrinolítico. Se dice que el vaso se abre espontáneamente, o sea, hay la lisis del coágulo espontáneo en un 40% de los casos. Con la utilización de streptokinasa, decimos que llega a 70% de apertura del vaso, a la lisis del trombo formado. Con el RTPA se considera que pasa del 80% la lisis del coágulo. Entonces, es importante la realización de este tipo de tratamiento, especialmente cuando llegue el paciente en la primera hora. La primera hora es denominada primera hora de oro, del dolor. Es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque hasta que el paciente que tiene dolor de pecho reconozca que tiene que asistir a un hospital, se demora. Este tiempo de demora es clave. Y porque las unidades de ambulancias no tienen esa acción rápida. El paciente tiene que acudir la mayor parte de veces por sus propios medios a un hospital. Entonces se ha demorado. ¿Y cuánto tiempo se puede realizar el fibrinolítico? ¿En cuántas horas de inicio del infarto? Nosotros en nuestro hospital tenemos que hasta las 12 horas. Siempre hasta máximo las 12 horas. Los mejores resultados hemos visto cuando damos un fibrinolítico en las 3 primeras horas. En 6 horas también se considera que sí nos ha ayudado. Pero pasado las 6 horas ya es la ayuda menor. Pasado las 12 horas ya no realizamos tratamiento fibrinolítico. El otro esquema, puerta balón. Puerta balón. Ese es cuando una unidad tiene hemodinámica o cuando ustedes pueden trasladar de un centro de salud a un servicio de hemodinámica. Se ponen en contacto con un hospital, si tenemos paciente en un infarto, está con tantas horas de evolución, es de elevación del segmento ST, y ellos dicen, venga, envíelo. Entonces, ahí, en nuestro hospital, el hospital militar, trabajamos lo que denominamos 24/7, 24 horas del día, 7 días a la semana, en hemodinámica. La mayoría de casos hemos hecho intervencionismo.
La mayoría. En todos los años. Entonces, el personal de hemodinámica está preparado. Tenemos 2 técnicos, a los que se les llama de forma inmediata. Tenemos un técnico que está en el hospital. Tenemos el personal de enfermería y de auxiliares de enfermería que también acuden de inmediato. Y tenemos los médicos de hemodinámica. Se considera que no puede demorarse más allá de 90 minutos desde la llegada del paciente hasta realizarse el tratamiento puerta-balón, hasta realizarse el cateterismo cardíaco y el intervencionismo coronario. El tiempo que nosotros realizamos intervencionismo coronario es diferente al fibrinolítico. Les decía que en el fibrinolítico la primera hora se dice que es igual a realizar en fibrinolítico o tratamiento intervencionista. En 3 horas todavía hay una buena reperfusión del vaso. En 6 horas, les decía, con el fibrinolítico ya es menor y hasta las 12 horas. Pero en el tratamiento intervencionista nosotros incluso hasta las 24 horas podemos realizar el tratamiento intervencionista. El tiempo que yo les digo que llegue el paciente al hospital es diferente, porque a veces un paciente es trasladado qué sé yo, de otra ciudad. Viene en ambulancia. Nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiempo del dolor? Son 8 horas, 10 horas, 12 horas. Lleguen. Les esperamos en hemodinámica. Pero el tiempo en que hacemos el cateterismo, desde que llega a la emergencia, no puede pasar de 90 minutos. No olviden, eso es muy diferente. Tiene que estar listo todo el personal. Es diferente al tratamiento de la angina inestable o del infarto sin elevación del ST, en que podemos esperar 24 horas, estabilizamos al paciente, estabilizamos la placa y hacemos el cateterismo de manera electiva. En cambio, en el infarto con elevación del ST no podemos esperar. Tiene que ser el tratamiento inmediato. La mortalidad es muy alta. En esta época de pandemia, ya veremos en la presentación de ustedes, en nuestro hospital hemos realizado un trabajo que lo presentaré el 5 de agosto en la Sociedad Latinoamericana de Intervencionismo, que se va a realizar en Argentina. Un trabajo que realizamos con los residentes del hospital, con los médicos del hospital. Tratamientos, se llama del infarto, en época prepandemia comparando a la época de pandemia. Y los resultados, obviamente, son diferentes. Yo ya cuando presente el trabajo, espero enviarles una copia de lo que hemos realizado. En cuanto a las complicaciones del infarto, como ustedes presentaron, tenemos diferentes tipos de complicaciones. Las complicaciones mecánicas, las complicaciones eléctricas. Entre las complicaciones tenemos, por ejemplo, la insuficiencia mitral aguda. Imaginemos lo que es una válvula que disfuncione de manera aguda. Es un cuadro terrible. Entra el paciente en una sobrecarga volumétrica y de presión tan rápidas que su ventrículo no soporta eso. La mortalidad es muy alta. Prácticamente, cuando hay una insuficiencia mitral aguda, el tratamiento único que nos ayuda es revascular el vaso de forma inmediata y ver la posibilidad de tratamiento quirúrgico cuando la insuficiencia mitral es muy importante. En caso de que la insuficiencia mitral sea leve a moderada, si revascularizamos del vaso y le tratamos, puede salvarse. Pero la mortalidad es muy alta en insuficiencia mitral. El tratamiento quirúrgico también es en un ventrículo de este tipo, en un paciente así, ayudándonos con todas las técnicas que ustedes mismos hablaron, del balón intraórtico y todo, ayudándonos así, los procedimientos quirúrgicos tienen elevadísima mortalidad. Por eso es importante realizar el tratamiento de forma inmediata en el infarto. La comunicación interventricular es otra de las complicaciones graves que tenemos en el infarto.
prácticamente la mortalidad en nuestro país es de 100%. Yo no he visto que alguien que tenga una comunicación interventricular provocada por el infarto tenga sobrevida. En otros países le colocan de inmediato un dispositivo tipo Amplatzer. Nosotros no hemos tenido esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el paciente no sobrevive mucho tiempo. Es un caso tremendamente grave que se pase la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho de forma aguda. No es como el que nació con esa patología, que el ventrículo se va acomodando a esa carga volumétrica y de presión. Aquí es de forma aguda y el ventrículo derecho no puede soportar tanto tiempo. Y el paciente se pone tan grave. No alcanzan a la cirugía cardíaca. Tenemos complicaciones eléctricas. Miren lo que pasó con algunos casos de deportistas. Tienen un infarto. No se mueren por el infarto. Se mueren por las complicaciones eléctricas. ¿Qué es la complicación eléctrica? Las arritmias. Pueden presentarse cualquier tipo de arritmias. Extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares. Pero lo más grave es cuando el paciente presenta una fibrilación ventricular. Si está en un centro que se le puede desfibrilar, se salva. La taquicardia ventricular, puede llegar el paciente al hospital con taquicardia ventricular. Muchos pacientes nuestros han llegado al hospital en taquicardia ventricular. Les hacemos el tratamiento y se salvan. Pero en fibrilación ventricular es muerte súbita, es tenaz. Ustedes han visto los deportistas, han caído y es eso. Por eso es obligatorio que en todo centro donde haya reunión de personas, deportistas, teatros, tiene que existir un desfibrilador automático. Porque eso salva la vida, salva vidas, salva vidas. En estos casos, cuando les da una arritmia de ese tipo, se desfibrila y se salva el paciente. Bueno, esto creo que es lo más importante que tenemos. También, obviamente, entre las complicaciones está la insuficiencia cardíaca, el aneurisma de ventrículo izquierdo. Tienen que saber que es un ventrículo hibernante, que es, nosotros le llamamos un ventrículo atontado. ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? No, doctor. Bueno, entonces nos faltaría la última clase, me parece que es la última de cardiopatía isquémica. Y luego prepararíamos, después de esa clase de mañana, quedaría el examen para la próxima semana sobre cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? Listo, doc. ¿Listo? Que les vaya bien, chicos. Muchas gracias.